Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión de COVID asociado a obesidad. Es un gusto para nosotros darle la bienvenida al doctor Martín Vázquez. El doctor Vázquez es médico internista de la Universidad de Antioquia, endocrinólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente trabaja como endocrinólogo en salud hormonal y la Clínica Integral de Diabetes en Medellín. Es docente de posgrado de la Universidad Pontificia Bolivariana y miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Doctor, bienvenido, y aprovecho antes de darle la palabra para recordarle a la audiencia que pueden ir dejando todas las preguntas que vayan surgiendo en los comentarios que aparecen en la pantalla que están viendo. Así que ahora sí, doctor, bienvenido. Sila, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por esta invitación y a las personas que se están conectando. Muchas gracias por abrir este espacio, por abrir las puertas de sus hogares para que compartamos un rato de información científica. Quiero aprovechar hoy para agradecer a mis profesores. Hoy es el Día del Maestro y felicitar a todos aquellos que son maestros. Hoy vamos a hablar de un tema que es de mucha actualidad, obviamente. Finales del 2019. Ustedes ven allí el mapa de China. En una provincia oriental de la China comenzaron a describirse casos de pacientes que estaban teniendo una infección viral por un virus hasta ahora no identificado. La mayoría de ellos sin mayor complicación. A finales del 2019 y hoy eso ha avanzado y ha avanzado bastante. Aquí vemos los datos que tenemos para el día de ayer en Colombia. Ya tenemos más de 13.000 personas infectadas por coronavirus. Y esto ya ha cobrado la muerte de más de 500 colombianos. En el mundo, la pandemia arrancó allá, en China, en esa región oriental, pero ya hay más de 4 millones de personas y estamos cercanos a las 300.000 muertes causadas por este virus. Hoy quiero que reflexionemos un poco acerca de la relación que existe entre la obesidad y la infección por COVID-19. Volviendo acá a esta región, vale la pena mencionar que cuando comenzaron allá a presentarse esos primeros casos, comenzamos a recibir informes. Yo recuerdo que en enero uno ya escuchaba que por las noticias, por los periódicos, nos avisaban de que estaba ocurriendo algo en Wuhan y más adelante supimos que estaban confinados. Las primeras informaciones que teníamos es que el 80% de los pacientes que llegaban a tener una infección por el coronavirus era una infección leve, como una gripa. Muy pocos de ellos tenían enfermedad severa y la mortalidad y los pacientes que requerían cuidados intensivos y manejo con ventilación mecánica no era mucho. De hecho, en algunas conversaciones que tenía con mis colegas, muchos decían que cuál era la preocupación, que esto era una simple gripa. Comenzamos a identificar entonces que sí había un subgrupo de pacientes en los cuales esto no era una gripa, en los cuales ya había más severidad e incremento de mortalidad. Y los informes que nos llegaban de China nos hablaban de que aquel grupo de pacientes que más compromiso serio tenían eran los mayores de 65 años que tenían comorbilidades. Comorbilidades como enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad respiratoria crónica, hipertensión y cáncer. Entonces, yo recuerdo que se argumentaba, y de hecho todavía hay presidentes de algunos países que siguen argumentando, que esto es una enfermedad que afecta a personas de edad avanzada, ya muy enfermos, y que de resto no hay mayor problemática, que esto no tiene ninguna otra relevancia significativa. De hecho, cuando comenzamos a mirar las estadísticas iniciales que nos llegaban, nosotros en ningún lado encontrábamos una asociación entre la severidad de la infección por COVID-19 y la presencia de obesidad. Los primeros datos eran de China, pero posteriormente en Italia la pandemia hizo estragos. Todos sabemos que en esta región norte de Italia, por allá, por Milán y por todos estos pueblos maravillosos cerca de las montañas cercanas a Suiza, comenzó a darse una catástrofe, por decirlo menos.
Cuando miramos las estadísticas y los datos que de allá nos llegan, vemos que en ningún lado se hace mención a que la obesidad tuviera alguna relación con la gravedad de la enfermedad. De hecho, publicaciones tan recientes como esta, que mañana va a cumplir 15 días de haber sido publicada en el New England Journal of Medicine, cuando miran los factores de riesgo de mortalidad en COVID-19, hace mención a lo que ya sabemos, ser mayor de 65 años, tener comorbilidades de base, pero en ningún momento hace mención al exceso de peso. Esto muy probablemente porque los primeros datos que teníamos ni siquiera registraron el índice de masa corporal de los pacientes que estaban siendo afectados. Solo fue cuando en Seattle se tuvo un primer informe que correlacionó la presencia de obesidad con desenlaces no tan afortunados del COVID-19. ¿Qué encontraron en Seattle? No era una población muy grande de pacientes infectados, pero sí encontraron que los pacientes con obesidad requirieron el 85% de ellos ventilación mecánica durante la infección. ¿Y qué pasaba con los que no tenían obesidad? Que era el 64% de ellos los que requerían ventilación mecánica. Entonces se comenzó a observar una diferencia entre la necesidad de un soporte mayor en los que tenían obesidad versus los que no tenían obesidad. ¿Y qué pasó con la mortalidad en Seattle? Resulta que los pacientes con obesidad tuvieron más mortalidad. El 62% de ellos murieron versus un 36% de los no obesos. Estos fueron resultados bastante dicientes que llamaron la atención y cambiaron el foco. Nos llevó a hacer pensar que en los pacientes obesos había algo más. ¿Pero eso era solo en Seattle o habían más datos? Después de esto, en la provincia de Shenzhen, ya en China, volvieron ellos a mirar qué estaba ocurriendo y encontraron que el riesgo de desarrollar una neumonía severa era un 86% más alta en pacientes que tenían sobrepeso. Pero si ya había obesidad, ese riesgo subía a un 142%, encontrando entonces correlación entre índice de masa corporal y la posibilidad de una neumonía severa. La pandemia siguió expandiéndose. Ya después fue Nueva York el sitio de donde más datos comenzamos a obtener. Y lo primero que pudimos ver cuando ya habían datos de más de 4.000 pacientes es que entre los factores de riesgo para requerir hospitalización en los pacientes con COVID-19 estaba el índice de masa corporal por encima de 40. Era el segundo factor de riesgo en importancia para requerir hospitalización después de la edad avanzada. En Francia, también foco importante de gran número de pacientes con COVID-19, se encontró que el índice de masa corporal se correlacionaba con la necesidad de ventilación mecánica. Esto llevó a que múltiples expertos en el mundo, opinaran al respecto. En esta carta al editor, los autores mencionan que a pesar de que en China se había dado un gran número de pacientes tan grande como en Italia. Y lo que ellos postulaban es que era muy probable que la alta prevalencia de los italianos de Estamos teniendo unos problemas de conexión. Ya el doctor Martín Vázquez vuelve con nosotros en unos segundos. Muchas gracias, tengan paciencia y quédense ahí. Sí. Doctor Vázquez, bienvenido de nuevo. La señal. Se perdió la señal, pero ya acá lo estábamos esperando. Fueron unos segundos. Cambié la conexión a esta otra a ver si de pronto tenemos mejor respuesta.
Ya estoy de nuevo al aire. Sí, señor. Entonces, creo que me quedé acá, donde hablábamos que estos autores relacionaban la presencia alta de obesidad entre los italianos con mayor mortalidad que la que se estaba viendo en China. Ellos dicen que esto no es raro y que no era nuevo, que unos 10 años atrás habíamos vivido la epidemia del H1N1 y en esta epidemia se vio la obesidad como factor de riesgo para hospitalización y necesidad de ventilación mecánica. En Estados Unidos fue clara la asociación entre H1N1 y desenlaces fatales y necesidad de ventilación mecánica con la obesidad. Los pacientes que más se afectaron por H1N1 en Estados Unidos fueron los pacientes con obesidad. Entonces es probable que un virus que se comporta de una manera similar también tenga esta predilección por los pacientes con obesidad. Entonces sale esta primera hipótesis. ¿Qué comenzamos a ver con el tiempo? Obviamente todo esto ha sido una información que se ha venido dando en forma paulatina porque los datos van apareciendo semana tras semana. Vemos en Estados Unidos, muy específicamente en todo el área de Nueva York, cómo la obesidad comienza a ubicarse como la segunda causa asociada a complicaciones por COVID-19. Pero se comenzó a ver algo muy llamativo, y es que no solo se estaban complicando los pacientes por encima de 65 años. Ellos comenzaron a ver que en pacientes que se consideraban jóvenes, el tener obesidad incrementaba el riesgo de ingresar a UCI. Miren ustedes cómo, si tenemos un índice de masa corporal por encima de 35, hay 3.6 veces más probabilidad de ingresar a cuidados intensivos que si tenemos menos de 30 de índice de masa corporal. Entonces, definitivamente la evidencia nos señalaba que la obesidad era un factor de riesgo para desarrollar infección severa. La obesidad se correlacionaba con severidad y muy específicamente en pacientes jóvenes. Yo creo que ustedes alcanzan a ver acá mi cursor. En la primera gráfica superior izquierda vemos cómo la obesidad tiene un impacto más grande en aquellos pacientes que están entre 18 y 49 años de edad. Esto en relación a todos los estados norteamericanos y su influencia sobre hospitalización. Entonces, ¿quiénes se hospitalizaban? Pacientes con obesidad y con un impacto bien grande en jóvenes. Solo era superada la obesidad por hipertensión, lo cual también lo vemos cuando vemos todos los datos de Estados Unidos, donde la obesidad ocupa el segundo lugar como causa de hospitalización asociada al COVID-19. Y cuando miramos mortalidad, también vemos que obesidad ocupa el segundo lugar, solo superada por diabetes, como el factor de riesgo independiente asociado a mortalidad. De hecho, el título de esta publicación era ¿qué nos está ayudando a que el COVID-19 nos mate? Así fue publicada, ¿sí? Y obesidad ocupaba el segundo lugar. El CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, lanzó esta alerta, ustedes pueden verla acá, donde dicen que la obesidad severa pone en riesgo de un mayor riesgo de complicaciones de COVID-19 a aquellos pacientes con índice de masa corporal por encima de 40. ¿Qué tenemos en nuestro país? Miren, cuando tuvimos los primeros 100 muertos, los datos que ofrecía el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud se, digamos, publicaron en esta imagen. Vemos ahí en rojo las comorbilidades de los pacientes que tenían mortalidad, esos primeros 100 que murieron, cuáles fueron las más frecuentes. En primer lugar estaba la hipertensión arterial, seguida por diabetes, y el tercer lugar lo ocupaba obesidad. Entonces, el tercer lugar en las comorbilidades asociadas en los 100 primeros pacientes muertos estaba la obesidad. Un mes después, ya para 1 de mayo, los datos también en los pacientes que habían fallecido ponían a la obesidad en cuarto lugar. Primer lugar, hipertensión, EPOC, diabetes y en un cuarto lugar la obesidad. Entonces, la obesidad asociada a mortalidad en nuestro país. Yo creo que no queda duda entonces que tanto en Colombia como en el resto del mundo la obesidad está asociada a una mayor severidad de la infección por COVID-19. Pero, ¿qué puede explicar esta relación? Le recomiendo varias revisiones que ya hay publicadas, esta de Circulation
de ahora del 22 de abril es bastante interesante. Esta revisión nos pone en un contexto. Lo primero es que por lo menos en ciertos países la persona con obesidad tiene factores sociales que están en su contra. Generalmente hay mayor prevalencia de obesidad en comunidades étnicas y raciales con menos ingresos económicos, con menos soporte social. Pero no es lo único. También hay factores mecánicos, como podrían ser todos los factores pulmonares que se ven afectados por el exceso de grasa que tenemos. Hay también un estrés cardiovascular mayor en el paciente obeso, tanto por condiciones físicas mecánicas como metabólicas. Hay una mayor predisposición a eventos trombóticos. Pero no solo eso, también una alteración del sistema inmune del paciente obeso, que a la final da como resultado una mayor carga viral, menor depuración de esos virus y una mayor exposición viral que da como resultado una mayor severidad. Arranquemos a dar una pequeña mirada de todo esto. Lo primero que uno entonces podría pensar es que la obesidad debilita al paciente que la padece. Sabemos que la mayoría de los pacientes que tienen obesidad tienen además otra serie de complicaciones metabólicas, lo cual va a hacer que al enfrentar una enfermedad viral como esta estén en desventaja. La mayoría de los pacientes obesos tienen hipertensión, dislipidemia, hiperglicemia, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal. Incluso en los pacientes ancianos que por índice de masa corporal no tienen obesidad, sí es común que exista un imbalance entre la grasa corporal y la cantidad de músculo que tienen. Entonces hay una especie de sarcopenia donde existe más grasa. Y esto funciona de la misma manera que funciona el tener obesidad por índice de masa corporal. El paciente con obesidad tiene una mayor predisposición a la hiperglicemia, bien sea porque tiene diabetes, pero inclusive sin diabetes, ese exceso de grasa lleva a la resistencia a la insulina que favorece que en cualquier circunstancia esa glicemia se pueda elevar. Y esa glicemia elevada genera alteraciones del sistema defensivo que permitiría a que el virus se pasee por nosotros como Pedro por su casa. Entonces, en el contexto de una enfermedad grave, esa resistencia a la insulina propia del paciente obeso hace que la hiperglicemia aparezca con facilidad. Y en medio de los tratamientos, donde muchas veces utilizamos esteroides, en el paciente obeso se presenta una mayor magnitud y con mayor facilidad la hiperglucemia. Por otro lado, hay que mencionar que el coronavirus altera directamente la función de las células beta pancreáticas a través de interacciones con el receptor de angiotensina. Esto hace entonces que fuera de resistencia a la insulina tengamos menos secreción de la misma y por ende mayor facilidad que aparezca hiperglicemia en el paciente obeso y por ende alteración del sistema inmune. Por otro lado, todos sabemos que esa obesidad y las comorbilidades asociadas favorecen la aparición de eventos trombóticos en medio de la infección. Y quiero mostrarles un reporte de casos publicado en el New England hace 15 días, donde nos muestran pacientes que estaban teniendo unos eventos cerebrovasculares trombóticos gigantescos y tenían dos características. La primera, eran muy jóvenes, miren ustedes que van entre los 33 y los 49 años, pero el otro factor que tenían en común era que tenían sobrepeso u obesidad. Entonces hay una correlación entre la aparición de eventos trombóticos y el exceso de peso. Por otro lado, hay alteraciones mecánicas en la respiración de estos pacientes y estamos hablando de un virus que afecta principalmente esta parte. Entonces, por el solo hecho de tener obesidad, de tener más grasa de la que deberíamos tener, hay un aumento a la resistencia del paso del aire. Hay alteración en el intercambio de los gases en los alvéolos. Los músculos respiratorios de los pacientes con obesidad cambian su ubicación en la caja torácica y generalmente tienen menos fuerza de la que deberían tener, haciendo que la mecánica ventilatoria no sea eficiente. Por otro lado, esto lleva a que el consumo de oxígeno sea mayor y la producción de CO2 también sea mayor. Hay disminución de todos los volúmenes importantes desde el punto de vista de mecánica respiratoria, de función pulmonar. Hay disminución del volumen de reserva respiratorio y de la capacidad funcional pulmonar. Como si esto fuera poco, imaginemos este paciente con COVID-19 obeso, acostado.
¿sí? Esa posición supina limita la excursión diafragmática al tener toda una obesidad comprimiendo ese diafragma. Y en ellos es más difícil hacer imágenes radiológicas, son más difíciles por ende de ventilar, de alimentar e incluso rehabilitar. Pero quiero hoy que miremos también el sistema inmune. Resulta que el sistema inmune del paciente obeso tiene mucho que ver con las complicaciones que estamos viendo. Todos sabemos que el tejido adiposo es un órgano endocrino que, fuera de almacenar energía para los momentos en los que la necesitamos, energía a forma de grasa, también es un órgano que genera sustancias que interactúan con el resto del organismo y dan información. Pero cuando tenemos esa acumulación de grasa en exceso, como ocurre en el paciente con obesidad, se va dando un cambio importantísimo en el adipocito y en esos acúmulos de grasa. Lo primero es que no somos capaces de mantener el flujo sanguíneo apropiado y ese tejido graso comienza a tornarse hipóxico, ¿sí? Y adicionalmente es invadido por células del sistema inmune inapropiadas, inflamatorias. Entonces podemos decir que el tejido graso del paciente con obesidad es distinto al del paciente sano y se caracteriza por hipoxia y por inflamación. Esos cambios llevan a que la producción de adipoquinas, que son las sustancias hormonales que produce el tejido graso, cambie. Cuando es un tejido graso sano, sabemos que se secreta interleuquina 10, interleuquina 4, 13, adiponectina, todas ellas que favorecen la sensibilidad a la insulina, que mejoran el funcionamiento endotelial, nos ponen a trabajar bien. Pero cuando estamos hablando del tejido adiposo del paciente obeso, que es un tejido inflamatorio, esa secreción de adipoquinas cambia. Disminuyen las buenas y se incrementan la resistina, la leptina, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 6, 16, 18, todas estas inflamatorias que generan resistencia a la insulina, disfunción endotelial e inflamación permanente. Todo esto lleva a un imbalance en los marcadores o en los factores inflamatorios. Los que disminuyen la inflamación van a estar disminuidos, pero los que aumentan la inflamación van a estar aumentados. Entonces el paciente con obesidad vive en un constante estado de inflamación crónica. Por eso es que vemos que hay elevación de interleuquina 6 y PCR constantemente en estos pacientes. Y adicionalmente, fuera de estos factores humorales, está alterada la expresión tisular de leucocitos y de macrófagos. En la clínica vemos esto en qué se traduce. El paciente con obesidad tiene más infecciones, más riesgo de sepsis, más neumonías, más bacteremia, mucho más fácil se le infectan las heridas quirúrgicas, tiene más riesgo de infectarse en la comunidad, ya lo habíamos visto en H1N1, lo habíamos mencionado, y vamos delineando algunas cosas importantes. Hay disminución en la expresión del interferón alfa y beta. Tiene una respuesta tardía a la infección y las células dendríticas no son eficientes para presentar los antígenos a las células T. Todo esto genera una respuesta de memoria inmune alterada. Hay estudios bien bonitos que nos han mostrado todo esto. Miren, este es un estudio donde en ratones obesos, comparados con ratones normales delgados, se les infectó por H1N1. ¿Qué ocurrió? Cuando se infectaron, el 25% de los ratones obesos murieron, mientras que ninguno de los delgados murió. Y la infección fue 10 veces más severa entre los obesos. Miren ustedes acá muestras de los pulmones de estos pacientes o de estos ratoncitos obesos y ustedes claramente pueden ver aquí en la imagen de abajo que los pulmones de los ratones obesos estaban más invadidos, en este caso por el virus del H1N1. Los que se recuperaron, se dejaron recuperar y posteriormente se reinfectaron con el mismo virus. ¿Y qué se encontró? Algo bien importante que es la gráfica que ustedes ven en la parte superior derecha. Y es que en los obesos están representados con las barras oscuras y los delgados en color más claro. Y podemos ver claramente que tanto el interferón alfa como el beta están más altos en los delgados que en los obesos. ¿Qué importancia tiene esto? Que resulta que esos interferones controlan la replicación viral e inducen la respuesta inmune innata. O sea, no estamos teniendo en el ratoncito obeso buen interferón que permita defendernos de la aparición nuevamente del virus.
En la gráfica que les estoy mostrando en este momento, vemos otros factores. Cuando se mide interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, lo que vemos es que en los ratones obesos, de nuevo son las barras más oscuras, hay más de estas citoquinas elevadas, están más elevadas desde el momento basal. O sea, hay una inflamación basal en los ratoncitos obesos. Pero cuando entra la infección secundaria por H1N1, que se debe montar una buena respuesta inflamatoria para podernos defender, miren ustedes en estas dos gráficas más hacia abajo, cómo las barras oscuras no se elevan, que son las de los ratones obesos, mientras que las de los ratones delgados sí se elevan. ¿Qué significa esto? Que el ratón obeso no es capaz de montar una buena respuesta inflamatoria cuando está infectado. Por ende, no hay forma de defenderse. Otros estudios nos han mostrado cómo las células que están metidas dentro de ese tejido obeso también son perjudiciales. Miren ustedes que hay mayor cantidad de células T de memoria en los sujetos obesos que en los sujetos delgados. Cuando hay una infección, esos sujetos obesos tienen una respuesta inmune exagerada ahí en el tejido adiposo, ¿sí? Eso lleva a destrucción de ese tejido graso y de los tejidos vecinos, con mayor necrosis grasa, hipocalcemia, disminución de la temperatura corporal, pancreatitis y mayor mortalidad. Todo esto porque aunque hay mayor número de células T que van a generar mayor inflamación, son disfuncionales. Eso permite que se dé una mayor carga viral al interior de estos tejidos. Y no hay una buena memoria a través de los linfocitos CD8. Esto lleva a una menor protección y una menor respuesta cuando el virus llega. Entonces, digamos que lo que hoy en día sabemos es que la infección por COVID-19 podría dividirse en dos etapas. Una etapa temprana, cuando entra el virus, que vendría a ser el causante de esa primera etapa, y una etapa tardía, donde ya el virus pasa a un segundo lugar. Entonces, en esta etapa inicial, nosotros necesitamos una buena cantidad de interferón para poder depurar el virus que nos está llegando. Un huésped en buenas condiciones es capaz de hacerlo, pero en caso contrario, el virus se va a propagar, va a tener destrucción masiva de órganos, va a invadirnos a través del receptor de angiotensina, como conocemos. El paciente obeso, lastimosamente, no tiene buen interferón y esto se va a dar. Va a tener entonces más inflamación ahí a nivel de los pulmones. Y en la segunda etapa, donde ya el virus pasa a un segundo lugar y lo que estamos viendo es un síndrome de liberación de citoquinas, que lo han llamado tormenta de citoquinas, donde es mediado por los leucocitos en un contexto de linfopenia. La mayoría de los pacientes con COVID-19 se encuentran con linfopenia. Aquí lo que hay es esa elevación de citoquinas inflamatorias que producen inflamación pulmonar de los alvéolos con producción de líquido que van a inundarnos, ¿cierto? Ahí también está fallando el paciente obeso. En ellos hay alteración en los mecanismos de protección, tanto en la primera fase, como lo veíamos, como en la segunda. Al tener un proceso inflamatorio alterado, el paciente obeso no logra manejar bien la inflamación y se da mayor severidad. Entonces, la obesidad conlleva un curso más severo del COVID-19, con mayor probabilidad de necesidad de ventilación mecánica y de muerte. Hay múltiples condiciones propias de los pacientes con obesidad que pueden explicar el por qué este curso es tan poco favorable, y específicamente los pacientes con obesidad presentan alteraciones de su sistema inmune, tanto tumoral como celular, que favorecen el desarrollo de una infección por COVID-19 más severa. ¿Qué importancia tendría entonces identificar la obesidad como un factor de riesgo de severidad en el COVID-19? Yo creo que esto es bien importante porque no se trata simplemente de decir, bueno, los pacientes obesos tienen más riesgo, es cómo podemos utilizar esto. Yo creo que lo primero es que debemos prestar atención a los pacientes que tienen obesidad y a ellos brindarles atención temprana y oportuna porque sabemos que van a tener más riesgo de complicarse. Hay que tener un manejo proactivo en ellos. Probablemente requieran ser vigilados y monitorizados más estrictamente e inclusive de pronto hospitalizados de una manera más precoz que lo que haríamos en pacientes sin obesidad. Lo otro que me parece supremamente importante es que si ustedes ven ahora con la pandemia, con el confinamiento, los hábitos generalmente se han deteriorado en vez de haber mejorado. Hay aumento del sedentarismo. La mayoría de los pacientes que tenían como costumbre hacer algo de actividad física, salir, caminar,
no lo están haciendo y en la casa no han implementado una manera de hacerlo. Entonces, los hábitos saludables en pandemia hay que promulgarlos. Estamos comiendo más de la cuenta, la ansiedad se maneja con comida y todo esto antes genera un ambiente más obesogénico, genera un ambiente más inflamatorio que puede hacer que sea peor en caso de tener una infección. Y algo para lo que tenemos que prepararnos también es para las próximas oleadas de picos del COVID-19. Probablemente entre las oleadas o entre los picos vamos a tener que pedirle a nuestros pacientes obesos que tengan mejores cambios, que tengan mejor actitud, que tengan medidas proactivas que los lleven a perder peso para estar mejor preparados para próximas olas. ¿Qué tenemos de evidencia al respecto? Digamos que la evidencia no es mucha y todo lo que tenemos casi que es inferencias de otro tipo de infecciones, sobre todo de H1N1. Y hay un punto bien interesante a tocar y es cómo hacer ejercicio en este momento, en estos momentos. Lo primero es saber que el ejercicio puede ser beneficioso. El ejercicio de intensidad moderada se asocia a una menor incidencia y a una menor duración de las infecciones del tracto respiratorio. Hay disminución en la mortalidad de neumonías y de influenza H1N1 específicamente. En la actualidad no tenemos evidencia que el ejercicio moderado disminuya la mortalidad en coronavirus, pero es probable que pueda tenerse, digamos, los mismos resultados dada la similitud de las neumonías por H1N1 y de COVID-19. Adicionalmente, el ejercicio es efectivo para reducir los síntomas de depresión y ansiedad que nos acompañan en este tipo de pandemias y de confinamientos. ¿Qué es importante ver acá? Que es más efectivo los ejercicios de alta intensidad que los de baja intensidad. O sea, habría que tener algo de esfuerzo importante para obtener estos beneficios. Este otro artículo publicado en Obesity Medicine nos hace un análisis específicamente de esto, de la intensidad y cómo manejarla para tratar de buscar beneficios en el sistema inmune. Entonces, vale la pena mencionar que el ejercicio crónico de alta intensidad lleva a una disminución de la interleuquina 6, del factor de necrosis tumoral y de la AST en hombres obesos. Entonces, podríamos ver que estas interleuquinas inflamatorias disminuyen cuando tenemos ejercicio crónico de alta intensidad. Una sola sesión de entrenamientos de alta intensidad, aquí el HIIT significa alta intensidad, entrenamientos de alta intensidad con intervalos, disminuye el ratio de interferón gamma sobre interleuquina 4, lo cual es una respuesta antiinflamatoria. Entonces, el ejercicio intenso viene siendo antiinflamatorio, lo cual es bueno, ¿sí? Sin embargo, vale la pena mirar esto, cuando nos excedemos en el ejercicio intenso, cuando mantenemos, digamos, un ejercicio de más del 90% de nuestra frecuencia cardíaca máxima en forma repetitiva y sin el descanso suficiente, se incrementa el factor de necrosis tumoral alfa. O sea, primero hay una disminución, pero después vuelve y se eleva cuando nos estamos sobreentrenando. Mientras que el ejercicio moderado, que es más o menos al 70% de la frecuencia cardíaca máxima, lo disminuye. Entonces, hay mejoría a largo plazo de los marcadores de función inmune con el ejercicio moderado, pero ya con el de alta intensidad en forma crónica no se da. Antes podría ser deleterio. Entonces, el ejercicio intenso generaría inflamación y riesgo de lesión, mientras que el moderado o incluso el intenso, pero con periodos de descanso apropiados, logran gran beneficio. Se ve una especie de curva en forma de J y ahí hay un concepto de ventana abierta, que ya les mostré en una gráfica, donde el ejercicio intenso crónico sin descanso deja una ventana de susceptibilidad inmunológica. Por lo tanto, hay que tener cuidado con esto. Entonces, tenemos evidencia indirecta de recomendar ejercicio moderado, pero no el intenso durante la pandemia de COVID-19, especialmente en sujetos obesos. Esta es la gráfica que les quería mostrar. Miren ustedes cómo cuando tenemos un episodio único de ejercicio intenso, hay mejoría del sistema inmune, incluso mejor que la que nos da el ejercicio de moderada intensidad.
Pero cuando nosotros mantenemos el ejercicio intenso, sin descanso suficiente, miren que el sistema inmune, por el contrario, cae y se da esta ventana donde hay algo de inmunosupresión y podría hacernos más susceptibles a las infecciones respiratorias. Todos lo vemos cada año en las grandes vueltas de ciclismo. Ustedes ven que muchísimos ciclistas, por allá en la segunda semana de competencia, terminan que con alergias, que con bronquitis, que retirados de la carrera, después de 14 o 15 días de estar con un ejercicio intenso sin descanso. Ahí se vuelven más susceptibles a las infecciones y algo por el estilo podría ocurrir con nuestros pacientes obesos si se nos va la mano con el ejercicio intenso. Pero el ejercicio de moderada intensidad es altamente recomendado porque miren ustedes que mejora el sistema inmune y nos podría ofrecer una protección. Viéndolo desde otro punto de vista, miren ustedes hacia el lado izquierdo, en esta gráfica en forma de J, los pacientes sedentarios tienen más riesgo de irse a infectar, de igual manera aquellos que tienen ejercicio muy intenso sin descanso, pero vemos acá en la mitad que el ejercicio de moderada intensidad en forma crónica nos ofrecería protección desde el punto de vista inmunológico. Adicionalmente a esto, tenemos que recomendarle a nuestros pacientes una muy buena alimentación saludable, tratar de evitar azúcares, tratar de evitar ultraprocesados que de por sí son inflamatorios. Entonces, combinando una buena alimentación, combinando ejercicio moderado en forma permanente, probablemente estaremos mejorando el sistema inmune de nuestros pacientes obesos. Este era el mensaje que quería traerles. Evidentemente hay una relación entre la obesidad y las complicaciones severas y creo que no podemos quedarnos quietos, creo que debemos ser proactivos y bregar a que nuestros pacientes obtengan el mayor de los beneficios para poder de alguna u otra manera salir adelante en esta pandemia. Quedo entonces atento a todos los comentarios o preguntas que puedan surgir de ustedes allá en sus casas frente a sus computadores. Muchísimas gracias por la atención. Doctor, muchas gracias por su presentación tan clara. Ya estamos recibiendo varias preguntas por los medios, entonces empiezo a transmitirle la primera. La primera hace relación con si hay alguna alternativa de reforzar el sistema inmunológico en los pacientes con obesidad que además cursan con patologías asociadas. Con evidencia científica no tenemos, ¿cierto? O sea, no hay ningún estudio que nos haya mostrado que si usted da X o Y sustancia va a mejorar el sistema inmune de los pacientes. De hecho, ayer en El Tiempo salió un comentario al respecto que recibió miles de críticas por parte de epidemiólogos, infectólogos, porque se hacía mención a ciertos productos naturales que podrían mejorar el sistema inmune. Realmente no hay ninguna evidencia de que esto sea cierto. Lo que sí es muy claro es que los pacientes deben tener, digamos, corrección de las deficiencias que tienen. Me explico. El dar más vitamina B o vitamina D a un paciente que ya tiene buenos niveles no va a ofrecer ningún beneficio. Pero corregir las deficiencias de estas vitaminas en pacientes que están deficitarios sí puede mejorar o no tanto mejorar, volver a poner en un punto apropiado su sistema inmune, ¿sí? Se ha visto, hay también correlación entre niveles deficitarios de vitamina D y mayor susceptibilidad a infecciones respiratorias, ¿sí? Pero también el exceso de vitamina D da exactamente la misma susceptibilidad. Entonces, lo que es importante es mantener un buen estado, digámoslo, de todos los niveles de estas sustancias que participan en la protección del sistema inmune. Hasta ahora, y tomando evidencia de la pandemia de H1N1 que se vive en otra época, lo que podría decir es que una alimentación balanceada, sana, sin ultraprocesados, sin mucho azúcar, podría ser beneficiosa, al igual que el ejercicio moderado. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, tenemos varias que vienen en relación con los pacientes con sobrepeso. Si los pacientes con sobrepeso también se consideran con un riesgo mayor al contraer el COVID. Sí, podríamos decir que la severidad y la
mortalidad está comportándose en forma de J, en curva en J, donde vemos que a medida que el índice de masa corporal supera el 25, hay mayor correlación. Esos datos los tenemos ahí demostrados en China, donde ya hay reportes que muestran que el sobrepeso también genera riesgo, tanto de necesidad de ventilación mecánica como de mortalidad. Pero indiscutiblemente, a mayor índice de masa corporal, mayor correlación con la severidad. O sea, no es lo mismo tener 40 de índice de masa corporal que tener 27. Parece que le fuera más mal a los de 40 que a los de 27 de índice de masa corporal. Ahí también hay un pequeño sesgo, porque es que en los estudios que nos llegan de Estados Unidos no se hizo el análisis de sobrepeso, solo de obesidad de 30 de índice de masa corporal para arriba, y los que tenemos son de China. Pero recordemos que, digamos, no solo en esto, sino en todas las enfermedades metabólicas, en los pacientes orientales, el índice de masa corporal deletérea arranca más abajo que en los occidentales. Es decir, un paciente oriental con índice de masa corporal de 28 probablemente está igual de enfermo que un occidental en 32. Entonces ahí podría haber ese sesgo de que los datos de sobrepeso vienen desde países orientales. Pero definitivamente uno sí podría hablar de que hay una correlación lineal que es mucho más grande mientras más grande sea el exceso de peso. Ok, gracias. La siguiente pregunta, doctor, dice, ¿qué relación hay entre obesidad, antidepresivos y COVID-19? Específicamente con COVID-19 no te sabría decir. Lo que sí es muy claro es que hay una asociación entre el uso de antidepresivos, antipsicóticos y muchos medicamentos que utilizamos para la salud mental con ganancia de peso. Algunos de ellos en forma directa generan gran ganancia de peso y alteraciones metabólicas por los efectos que tienen a nivel del sistema nervioso central, regulando toda esta parte de relación simpática versus parasimpática y modulación de metabolismo desde arriba, desde el cerebro. Entonces sí, sabemos que algunos de estos medicamentos generan ganancia de peso. ¿Qué impacto tiene esto durante el COVID? Yo creo que no por el medicamento como tal, por la obesidad sí, y digamos que es aprovechar para hacer un llamado al manejo multidisciplinario de los pacientes que están teniendo algún tipo de complicación, digamos, psiquiátrica, que requieren medicamentos que los llevan a ganar peso, donde tenemos que trabajar todos de la mano para que esos pacientes no nos ganen mucho peso. Hay que tener intervenciones nutricionales, de actividad física, que además también les ayuda con la depresión, y desde todos los distintos puntos de vista, medicamentos para bajar peso, para controlar su apetito, su ansiedad. O sea, hay que actuar en el paciente psiquiátrico para evitar que se convierta en un paciente obeso. Pero yo en el contexto del COVID-19 no creo que haya ninguna justificación para modificar medicamentos que, si bien pueden llevar a ganar peso, lo tengan controlado desde el punto de vista de salud mental. Prima inicialmente la salud mental y ya todo lo otro es bregar a modular el impacto que esto pudiera generar. Gracias, doctor. Hemos recibido otras preguntas en relación con la prescripción del ejercicio. Entonces, le voy a resumir en una las dos preguntas. La primera es si hay alguna relación entre el estado físico y la protección a estas infecciones. Y la segunda, muy de la mano, es ¿quién haría esta prescripción del ejercicio? Voy a empezar por la segunda, el mundo ideal. El mundo ideal sería que la prescripción del ejercicio fuera dado por un deportólogo después de evaluar extensamente al paciente, conocer sus dificultades, sus problemas mecánicos, ortopédicos, condición física, su capacidad vital, etcétera, etcétera, y prescribir el ejercicio de esa manera. Sin embargo, no todo el mundo tiene acceso a este mundo ideal. Y yo pienso que la actividad física hace parte de la vida del ser humano, ¿sí? Entonces, yo creo que teniendo ciertos pilares, todos podemos de alguna u otra manera mejorar la forma de tener actividad física en nuestros pacientes. Lo primero es que el ejercicio debe ser progresivo. ¿Qué significa eso? Si uno está hablando de progresar, es que arranca primero con una actividad física que no es muy exigente, pero que paulatinamente se debe ir incrementando la exigencia para tener progresión y tener mejoras. Nunca empezar con una actividad física intensa en una persona que no está acostumbrada a ello. Entonces uno puede arrancar, digamos, pensando en actividades físicas leves, ir progresando moderadas y incrementar la intensidad.
Las cargas deben ser sumatorias y progresando poco a poco. La mayoría de los pacientes que vienen de un sedentarismo por muchos años tienen que empezar primero o por caminar, o por bailar, o por nadar, o por montarse en una elíptica o una bicicleta estática, y probablemente no sean capaces de ir más allá de 30 minutos. Pero progresivamente hay que ir incrementando todo esto. La actividad física hace parte de nuestra vida. Siempre hemos utilizado nuestras piernas para movilizarnos, nuestros brazos para cargar. Entonces, ir incrementando todo este tipo de cosas. El hecho de salir a caminar, a hacer las vueltas cotidianas, cuando podíamos salir caminando y utilizar nuestros brazos para sostener algo de peso, son necesarios. Entonces, yo digo que la prescripción del ejercicio sí debería ser dada por un profesional experto, sobre todo cuando en ese proceso de progresar, pero siempre debemos en nuestro consultorio dar las recomendaciones mínimas de la necesidad de estar activos, de estar moviéndonos y haciendo ejercicio constantemente. Y así no sea ejercicio como tal, porque no está acompañado de tenis y de pantaloneta y de un pulsómetro, probablemente sí tener la mayor actividad en la vida cotidiana posible. Nuestros abuelos no iban al gimnasio, pero diario estaban teniendo gran actividad física. La primera pregunta hacía referencia a la condición física. Sí, miren, no tenemos evidencia, por lo menos yo no encontré, del análisis de la condición física medida como el VO2 y todo esto, y el COVID-19, pero sí se tiene, digamos, previo a esta infección, de otros momentos, como han sido infecciones tipo neumonías por otras causas, neumonía adquirida en la comunidad, mortalidad por neumonía adquirida en la comunidad y datos de H1N1, donde efectivamente el tener una mejor condición física se correlaciona con menos severidad y menos mortalidad. De hecho, eso es bien importante, porque muchos pacientes obesos es muy probable que no alcancen un índice de masa corporal normal cuando hacen sus intervenciones, así sean multidisciplinarias, así sean con dieta, ejercicio, medicamentos para perder peso, no logran un índice de masa corporal normal. Pero el tener todo esto, el bajar al menos un 7% de peso corporal, el tener actividad física, el mejorar su VO2, su capacidad vital forzada, el mejorar todos estos parámetros, sí se asocian con grandes beneficios en salud y en disminución de mortalidad, así no alcancen un peso completamente saludable. Entonces sí hay relación entre el estado físico o la condición física buena y protección. Gracias, doctor. Ahora cambiamos un poco porque estamos recibiendo muchas más. Hay unas preguntas relacionadas con el manejo médico para los pacientes con obesidad. Entonces, la primera es, ¿en qué momento podemos prescribir medicamentos para bajar de peso a los pacientes? Le voy haciendo de una en una. Sí, entonces, ¿cuál es el? Los medicamentos son piedra angular del manejo del paciente con obesidad. Si manejar obesidad fuera fácil, no existiría. No tendríamos un 56% de la población colombiana con sobrepeso o obesidad. No es fácil. Muchas veces los hábitos, lo que hemos aprendido a lo largo de 30, 40, 50 años de vida está metido en nuestra cabeza y tratar de cambiar eso no es fácil. Allí los medicamentos juegan un papel importantísimo, son piedra angular para lograr los objetivos. Dentro de un manejo multidisciplinario, dentro de un manejo donde está como las piecitas de un rompecabezas todas uniéndose, porque estamos trabajando al mismo tiempo la parte de alimentación, de actividad física, de otros hábitos, incluyendo el buen dormir, el descansar, el bajarle al estrés. Allí en todo ese rompecabezas vamos armando y una pieza que nos permite armar todo ese esquema son los medicamentos. Entonces, ¿cuándo podemos utilizarlos? Yo creo que el médico tiene que determinar eso. Desde que el paciente tenga indicación, como está aprobado en Colombia, dependiendo del índice de masa corporal y de las comorbilidades, podemos empezar el medicamento, pero siempre de la mano de estos otros elementos. El medicamento solo no hace milagros, el medicamento solo no va a resolver el problema de la obesidad, pero es piedra angular. Entonces, si coordinamos las intervenciones no farmacológicas con los medicamentos, vamos a tener muy buen resultado. Algunos médicos, algunas entidades prefieren arrancar concomitantemente medicamentos más medidas no farmacológicas, dependiendo del paciente. Otros tienen como esquema primero
trabajar la parte de no farmacológico, después adicionar el farmacológico, eso depende del esquema que cada persona tenga. Y yo les diría que lo ideal sería no trabajar aislado, sería trabajar con un equipo, tener la nutricionista que así no esté en su propio centro, en su mismo sitio de trabajo, ustedes le tengan confianza y le puedan remitir los pacientes y hablar con ella para ver cómo van los pacientes. El deportólogo o la persona encargada de la actividad física, también que sea de su confianza. Bregar a generar lazos. Nosotros en el sitio donde trabajamos tenemos el grupo allí, pero no todo el mundo puede tener eso, pero sí podemos crear lazos, alianzas, comunicación para formar un equipo multidisciplinario que nos permita trabajar todos de la mano en pos del bienestar de ese paciente. Entonces, los medicamentos son fundamentales. Para mí son piedra angular y me permiten encajar ahí en los cambios del estilo de vida del paciente. Los pacientes que ya vienen con tratamiento para bajar de peso, qué tan importante es darles continuidad al manejo médico durante este periodo de cuarentena? Total, total. Miren ustedes lo que decíamos ahora. Si el paciente logra ir bajando peso paulatinamente, si logra ir teniendo cada vez mejores hábitos, aunque no tenga todavía un peso considerado normal, ya hay disminución en toda la parte inflamatoria, hay mejoría del sistema inmune, las complicaciones mecánicas van a ser menores porque va a haber menos grasa en toda la parte, digamos, respiratoria, en toda la parte abdominal. Entonces, hay que seguir con el tratamiento que estamos teniendo. Ahí vale la pena hacer una salvedad, y es que se trata de hacer tratamientos, digamos, bien hechos. No es el momento para hacer medidas heroicas o tratar de poner dietas extremadamente bajas en calorías o completamente agresivas, porque obviamente sabemos el espectro doble de la parte nutricional. El exceso es supremamente dañino, pero entrar a un paciente a una desnutrición es igualmente deletérea, igualmente compromete el sistema inmune. Entonces, no se trata de nutrir los pacientes en esta época, se trata de tenerles un estilo de vida saludable. Obviamente tiene que haber restricción calórica, pero no se trata de llevarlos tampoco a resolver un problema de obesidad de 30 años en 2 meses, ¿sí? Hay que hacerlo todo con cautela, progresivo, así como se hace lo del ejercicio, para no ir a generar un daño. Pero hay que seguir tratando a los pacientes con obesidad, indiscutiblemente. Doctor, y otra pregunta es para el médico de atención primaria. Dice, le piden que se pueda dar un mensaje para aquellos aseguradores y médicos quienes ven en la obesidad una enfermedad de menor importancia durante esta pandemia. ¿Y qué debe hacer el médico de atención primaria en estos casos? Yo creo que ahí se tocó un punto muy, muy importante, y es que, digamos que históricamente la obesidad la hemos visto como algo que no vale la pena, como algo banal, si acaso, algo de estética, más no como enfermedad. Y hoy nos estamos dando cuenta de todo lo contrario, que primero, yo diría que es la madre de todas las enfermedades crónicas. Segundo, de por sí genera alteraciones en el funcionamiento corporal que incluso antes de que aparezcan las comorbilidades asociadas a obesidad ya nos generan daño. Hoy les mostré muchas de ellas, incluyendo la parte del sistema inmune. Entonces, la obesidad de por sí es una enfermedad que hay que combatir y trabajarle con todas las de la ley, ¿sí? Entonces, yo creo que es labor de nosotros los médicos, primero, estar convencidos de que hay que trabajarle la obesidad, expresarle eso al paciente, porque es que los pacientes llegan generalmente a consulta diciéndonos que quieren bajar de peso porque están pesados, porque no les sirve la ropa, pero poco piensan en su salud y poco piensan que tienen una enfermedad. Entonces hay que concientizar al paciente de que esto es una enfermedad seria, de que es una enfermedad crónica que hay que darle tratamiento. Hay que concientizarnos nosotros de esto y transmitirle este mensaje a todos, digamos, los engranajes del sistema de salud. Cada día vamos ganando terreno, pero nos falta mucho. Yo me encuentro a diario con auditores,
con personal que trabaja en EPS que no consideran esto una enfermedad y no le prestan la atención del caso. ¿Qué hay que hacer? Seguir educándolos, no parar en llevar este tipo de mensajes, no parar en mostrarles la evidencia y no parar en mostrarles los beneficios que tiene el reducir peso. Yo pongo un ejemplo. Miren, yo hace 15 años que me gradué de endocrinólogo, comencé a trabajar en un hospital donde teníamos un programa de cirugía bariátrica. Inicialmente las EPS eran muy reacias a operar los pacientes de cirugía, pues que tenían indicación de cirugía bariátrica, porque eso tenía un costo, ¿sí? Cuando comenzaron a hacer cirugía bariátrica a través de tutelas, comenzaron a ver que esos pacientes que posterior a esto se manejaron bien y que tuvieron adherencia a los cambios en el estilo de vida, se convirtieron en pacientes mucho más económicos que aquellos que no se operaron y que siguieron con todas las comorbilidades encima. Entonces, yo creo que el tiempo nos irá dando la razón en la medida que vamos demostrando que tratar la obesidad es costo-beneficio para las instituciones pagadoras. Pero para eso tenemos que estar convencidos de que efectivamente es una enfermedad. Doctor, y ya para terminar, nos piden que si puede dar ejemplos de ejercicio moderado que los médicos que nos están oyendo y viendo puedan recomendar a sus pacientes. Perfecto. Miren, ahora en cuarentena que los pacientes no están saliendo, ahora ya tenemos al menos unas horas en que se podía, pero un paciente sedentario que está en la casa, hacer una especie de intervalos de alta intensidad con otros más suaves, por ejemplo, ir rápidamente del fondo de la casa, que puede ser la cocina, hasta la sala, a la mayor velocidad posible que el paciente pueda hacer y devolverse despacio, ¿sí? Volver nuevamente rápido y devolverse a su ritmo normal. Si el paciente hace eso, que digamos sean 10 metros que tiene, ¿sí? Unas 30, 40 veces, lo que alcanza a hacer en 20 minuticos, está generando un ejercicio moderado. Si, digamos, la parte de alta intensidad, de caminar rápido, fuera por 3, 4 minutos, ya pasaría a ser uno de alta intensidad, pero de moderado, con esos 10 métricos rápido, devolviéndose a paso normal, rápido, volviendo a paso normal, no pasa a tener demasiada intensidad, puede ser moderado y es mucho mejor que simplemente caminar. Si la persona cuenta con una banda caminadora o con una elíptica, con una bicicleta estática, yo les recomiendo que hagan eso, que vayan a un ritmo primero de calentamiento y posteriormente hagan 1 minuto a una alta intensidad, o sea, lo que sientan que el corazón y la respiración sean lo máximo que puedan y después entren en un momento de reposo que puede ser el doble del tiempo que fue de alta intensidad, o sea, 1 minuto alto, 2 minutos suaves, vuelvan y lo repitan y eso lo hacen en el transcurso de unos 20, 30 minutos. ¿Qué es importante también? Combinar este ejercicio que sería de características más cardiovasculares con ejercicio de fuerza y con ejercicio de estiramiento. Hoy en día sabemos que combinar los 3 tipos de ejercicio es lo mejor que podemos hacer. Entonces, yo les digo, métanse a YouTube, ¿sí? Y en YouTube busquen Zumba, busquen ejercicio para hacer en casa. Si uno pone ejercicio para hacer en casa, yo he encontrado 427,000 videos entre 10 y 20 minutos, no es demasiado. Y pueden trabajar ejercicio de fuerza allí, porque usted encuentra ejercicios, por ejemplo, para trabajar piernas, encuentra ejercicio para trabajar abdomen. Entonces, el paciente que no está acostumbrado, que no está entrenado, intenta pegarse un poco a este tipo de ejemplos que ven allí con sus limitaciones, pero van a poder ir haciéndolo. No necesitan pesas, porque si tiene, digamos, 1 kilito de frijol en la casa, eso le sirve como resistencia. O la mayoría de estos videos que encontramos en YouTube son videos donde se utiliza el peso corporal como estrategia de fortalecimiento sin tener que recurrir a equipos de gimnasio ni nada por el estilo. Entonces, ahora encerrados en la casa, YouTube tiene muy buena cantidad de, digamos, de videos. Vuelvo y digo, eso no reemplaza lo ideal que sería que fuera visto por un deportólogo que instaurara un buen plan. Pero no podemos quedarnos quietos el resto de la vida sin hacer algo que puede irnos dando beneficio, esperando a tener la oportunidad de tener un deportólogo que nos pueda hacer una evaluación completa. Más adelante podría hacerla.
Doctor, muchas gracias. Ya esta es la última pregunta. Damos las gracias a todas las personas conectadas que nos acompañaron en esta importante charla con usted. Doctor, una vez más, mil y mil gracias y nos vemos pronto de nuevo. Oh, muchas gracias a quienes se conectaron, a quienes enviaron sus preguntas y espero que esto haya sido de utilidad. Un feliz día para todos y muy especialmente para todos los que son docentes. Hasta luego. Hasta luego.